La verdad no sé ni por qué estoy escribiendo esto, pero desde hace semanas no puedo dormir bien. No es como que tenga pesadillas exactamente. Es más bien esa sensación de que algo se quedó conmigo, como si no hubiera terminado. Todo empezó porque decidí irme solo a la sierra. No era la primera vez que hacía senderismo. De hecho, ya tenía rato haciéndolo, pero siempre en rutas más conocidas. Esta vez quise algo más, no sé, más aislado. Bajé una app de GPS que según funcionaba incluso sin señal. Descargué el mapa de la zona y me lancé. Al principio todo normal. El clima estaba medio raro desde temprano, pero nada fuera de lo común. Ya más adentro del bosque fue cuando empecé a notar que el camino no estaba tan claro como decía el mapa. Aún así, la app me seguía marcando la ruta, con esa voz automática que te va diciendo, gira a la izquierda, continúa recto. Ya sabes, lo raro empezó cuando comenzó la tormenta. No fue de golpe, pero en cuestión de minutos el cielo se cerró completamente. Se empezó a meter una neblina espesa, de esas que no te dejan ver ni a 10 metros. Yo ya estaba pensando en dar la vuelta, pero fue cuando la voz del GPS cambió. No sé cómo explicarlo bien, pero dejó de sonar como una voz digital. Ya no era esa voz clara y plana, se escuchaba como más humana, pero distorsionada, como si viniera de un radio viejo. Me dijo algo como, detente, no avances más. Y sí me saqué de onda, porque eso no es algo que diga la app. Pensé que era un error, pero justo cuando di otro paso, escuché, hay un barranco, 2 pasos más y te vas. Me quedé congelado. No veía nada, pero por instinto agarré una piedra y la aventé hacia adelante. No escuché que golpeara suelo inmediato. Tardó como 2 segundos en caer. Ahí fue cuando sentí ese vacío en el estómago. La voz volvió. Da 3 pasos a la derecha, lento. Y no sé por qué, pero le hice caso. No fue una decisión lógica. Simplemente lo hice. A partir de ahí, esa cosa, porque ya no quiero decirle GPS, empezó a guiarme. Me decía exactamente dónde pisar, cuándo detenerme, cuándo agacharme. Incluso me dijo cuando una rama estaba a punto de caer por el viento antes de que pasara. Lo más perturbador es que no dudaba nunca. No era como instrucciones genéricas, era preciso, demasiado preciso. Espera 5 segundos. Ahora, no mires atrás. Eso último sí me hizo sentir raro, porque no había ninguna razón para que dijera eso, pero aún así no volteé. Caminé así no sé cuánto tiempo. Se me hizo eterno. La lluvia ya estaba fuerte, yo empapado, temblando, con el corazón en la garganta, pero esa voz seguía, siempre un paso adelante de lo que iba a pasar. Hasta que dijo, ya casi llegas. Y efectivamente, entre la neblina empecé a ver una estructura, un refugio viejo, de madera, medio inclinado. Se veía abandonado, pero en ese momento me pareció lo mejor que me pudo pasar. La voz me dijo, entra, cierra la puerta. Lo hice. Adentro olía a humedad, a madera podrida, pero al menos estaba seco. Me quité los audífonos por primera vez en todo ese rato y fue cuando noté algo bien raro. El silencio, un silencio total. Ni lluvia, ni viento, nada. Eso no tenía sentido. Entonces volví a ponerme los audífonos y ahí fue cuando escuché algo diferente. Ya no era la voz dándome instrucciones. Era una grabación. Se escuchaba más clara, pero como antigua, como si alguien estuviera hablando por un radio. Decía, si alguien encuentra esto, estoy en el refugio, la tormenta no para, no creo salir. Sentí un escalofrío bien cabrón. La voz continuó con interferencia. Si estás escuchando esto, sigue mis indicaciones. Hay un barranco al norte. Se me heló la sangre. Era lo mismo que me había estado diciendo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando la grabación se cortó y volvió la voz en vivo. Pero ya no sonaba firme, sonaba
desesperada. ¿Sigues ahí? No respondí. Puedo sentirte. Estás donde yo estuve. Se me empezó a acelerar la respiración. No puedo ver. No desde hace mucho. Sentí un nudo en la garganta. Préstame tus ojos. Ahí me quité los audífonos de golpe, pero la voz no se detuvo. La escuché, sin los audífonos, dentro del refugio, más cerca. Solo un momento. Salí corriendo sin pensar, sin importar la lluvia, sin importar nada. Bajé como pude, resbalándome, cayéndome, pero no me detuve hasta que salí completamente del bosque. No volví a usar esa app, no volví a ese lugar, pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Hace unos días, sin querer, abrí la aplicación otra vez. No tenía rutas cargadas, no tenía mapas, pero sí tenía un archivo nuevo, un audio. No lo he querido reproducir, pero el nombre es lo que no me deja dormir, porque no es un nombre cualquiera. Es la fecha del día en que fui, y debajo dice, segundo intento. Si estas historias te están dejando pensando, no olvides suscribirte y dejar tu like para más relatos como este. No sé bien en qué momento empezó a sentirse mal todo, porque si lo cuento desde el inicio, la verdad es que parecía un viaje normal. Íbamos 4 personas. La idea era ir a tomar fotos de fauna en la selva, nada fuera de lo común para nosotros. Ya habíamos hecho salidas similares antes, así que no era algo improvisado. Llevábamos buen equipo, cámaras, baterías, comida, todo. El clima estaba pesado, como siempre en esos lugares. Mucha humedad, calor, ese olor constante a tierra mojada y hojas podridas, pero todo dentro de lo normal. Lo que sí se me quedó grabado es que no vimos a nadie en horas, ni un alma. Ni siquiera sonidos de animales grandes, solo insectos y algunas aves lejanas. Y luego apareció él. No es que haya salido de entre los árboles ni nada así. Simplemente, cuando nos dimos cuenta, ya estaba ahí, como si siempre hubiera estado parado a un lado del camino. Nos saludó tranquilo, sin sobresaltarnos. Como si fuera lo más normal del mundo encontrarse a alguien en medio de la nada. Nos preguntó qué hacíamos. Le dijimos que estábamos tomando fotos, explorando. Sonrió. Esa sonrisa, no sé cómo explicarlo bien, pero no se veía falsa. Se veía demasiado amable. Como alguien que se alegra genuinamente de verte, aunque no tenga sentido. Nos dijo que conocía un lugar más adentro, algo que casi nadie había visto. Un sitio virgen, así lo llamó. Hubo un momento de duda, claro, pero entre los 4 decidimos seguirlo. Al final era justo lo que estábamos buscando. Lo raro es que nunca se puso al frente. Siempre caminaba detrás de nosotros. Al principio no le di importancia.
pero después de un rato empezó a sentirse incómodo, porque hablaba todo el tiempo. Comentaba cosas, hacía preguntas, incluso bromeaba, pero siempre desde atrás. Nunca se adelantaba, nunca se ponía a nuestro lado, siempre atrás. Y cada que alguien intentaba reducir la velocidad para que se emparejara, él también bajaba el ritmo, como si evitara estar a la par. Después de un rato, uno de nosotros empezó a tomar fotos mientras caminábamos. Nada especial, solo para documentar el recorrido. Fue ahí cuando todo cambió. Se quedó callado de repente. Pensé que había visto algo interesante, pero cuando me acerqué, tenía la cara rara, como confundido. Le pregunté qué pasaba. No contestó, solo giró la cámara y me enseñó la pantalla. Era una foto de nosotros caminando. Se veía bien, normal, hasta que miré detrás. Ahí estaba el hombre, pero no completo. De la cintura hacia arriba se veía perfectamente, incluso más claro que nosotros. Pero de la cintura hacia abajo, no había nada sólido. Era como una especie de sombra, pero no como una sombra normal. Era más bien como humo negro, espeso, pegado al suelo, extendiéndose hacia atrás como si se estuviera arrastrando. Pensé que era un error de la cámara. Se lo dije. Tomó otra foto. Y otra. Y otra. En todas salía igual. Ahí fue cuando sentí ese frío en el cuerpo. Ese que no tiene que ver con el clima. Volteé. El hombre seguía detrás de nosotros, sonriendo, como si nada. Disimuladamente, miré hacia el suelo, esperando ver sus pies, sus huellas en el lodo. No había nada. El suelo estaba completamente intacto, pero sí había un sonido, y eso fue lo peor, porque no eran pasos, no era el típico sonido de alguien caminando en lodo. Era algo más lento, más pesado, como si algo húmedo se estuviera arrastrando. Un sonido constante. Shh, shh, shh. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos lo escuchamos. Seguimos caminando, pero ya no era lo mismo. Ya no había conversación, ya no había ese ambiente de exploración. Era tensión pura. Yo intenté no voltear más, pero no podía evitar sentir que estaba demasiado cerca. Demasiado. En un punto, el sendero se hizo más estrecho, con vegetación más cerrada. Fue solo un momento en el que perdí de vista a los demás por un segundo. Cuando salí de ese tramo, ya no estaba. El hombre había desaparecido. Así, sin ruido, sin aviso. Nada. Nos detuvimos todos. Revisamos atrás, adelante, gritamos. No hubo respuesta, ni rastro, ni huellas, nada. Lo único que seguía ahí era ese silencio pesado. Regresamos ese mismo día. Nadie quiso seguir explorando. Ya en la noche, revisamos todo el material, fotos, videos. Al principio todo parecía igual que en el momento en que lo vimos. Pero al llegar a las últimas fotos, algo había cambiado. En la última imagen donde aparecía el hombre, ya no estaba detrás de nosotros, estaba entre nosotros, como si caminara en medio del grupo, pero eso no era lo peor. Lo peor es que ya no tenía forma humana arriba. Su cuerpo estaba como estirado, los brazos más largos de lo normal, colgando casi hasta el suelo, el cuello rígido, inclinado en un ángulo que no tenía sentido. Y la cara no era una cara, era como si algo hubiera intentado imitar un rostro humano, pero sin entender bien cómo hacerlo. Borramos todo, o eso intentamos, porque hubo una foto que no se dejó borrar. La eliminabas y volvía, siempre la misma, siempre al final. Y en esa foto ya no estábamos caminando, estábamos detenidos, los cuatro,
mirando directamente a la cámara, con expresiones que no recuerdo haber hecho, y detrás de nosotros no estaba él, estaba adelante, tomando la foto. Desde ese día hay algo que no puedo dejar de notar. A veces, cuando camino solo, escucho ese sonido otra vez, ese arrastre lento, húmedo y siempre justo detrás de mí. Pero cuando volteo, no hay nadie, o al menos nadie que se vea completo. No sé si esto lo debería estar escribiendo, porque la verdad no lo he contado completo ni siquiera a los que estuvieron conmigo ese día. Cada quien se quedó con su versión, pero lo que yo escuché, eso no lo hablamos. Éramos parte de un equipo pequeño, estábamos trabajando con cámaras trampa en una zona de bosque nuboso. La idea era registrar actividad de ciertos animales que casi no se dejan ver, específicamente felinos. Ya llevábamos varios días ahí, instalando equipo, revisando rutas, moviéndonos entre puntos. El lugar era pesado, no peligroso como tal, pero sí de esos donde el silencio se siente raro. No es que no haya sonidos, porque sí hay, pero es como si todo estuviera más contenido, como si el bosque estuviera escuchando. Nuestro jefe de equipo era el que coordinaba todo. Él era el más experimentado, el que conocía mejor la zona. Ese día en la mañana bajó al pueblo por suministros, porque ya nos estábamos quedando sin cosas básicas. Nos dijo que regresaba antes de que anocheciera. Nunca regresó ese día, pero en ese momento no nos preocupamos tanto. Pensamos que tal vez se había quedado en el pueblo por la lluvia o por cualquier cosa. No era la primera vez que pasaba algo así. Nosotros nos quedamos en la cabaña revisando material. Y ahí fue donde empezó todo. Al principio eran cosas pequeñas. En una de las grabaciones de las cámaras trampa, vimos movimiento entre los árboles. Pensamos que era algún animal, pero cuando lo pusimos en cámara lenta, no se veía como ninguno que conociéramos. La figura era alta, demasiado alta, y delgada, pero no de forma normal. Los brazos se veían largos, más de lo que deberían, colgando a los lados. El cuello no se movía. Era como si toda la parte superior del cuerpo estuviera rígida. Lo más raro es que llevaba algo puesto, como un uniforme, parecido al de nosotros, pero mal, como si alguien hubiera visto uno una vez y lo hubiera intentado copiar de memoria. No dijimos mucho en ese momento. Solo lo vimos varias veces, tratando de encontrarle sentido. Pensamos en alguien más en la zona, algún guardabosques, alguien que no sabíamos que estaba ahí, pero no cuadraba. Las proporciones no eran humanas. Seguimos revisando otros clips. En otro video más cerca de la cabaña se veía la misma figura, pero detenida, mirando directamente hacia la cámara, sin moverse. Durante varios minutos, ni siquiera parpadeaba. Esa noche empezó a llover. Nos metimos todos en la cabaña, cerramos bien y tratamos de distraernos con cosas normales, pero el ambiente ya estaba raro. Nadie decía lo que estaba pensando, pero todos estábamos incómodos. Como a las 10 de la noche, escuchamos algo afuera. Pasos sobre hojas mojadas, lentos. Se detuvieron justo frente a la puerta. Nos quedamos en silencio. Y entonces escuchamos una voz. Era la voz de nuestro jefe. Eso fue lo primero que pensé. Dijo algo como, ¿ya se encerraron o qué? Con ese tono que tenía él medio burlón. Nadie respondió de inmediato. Uno de nosotros se acercó a la puerta, pero no la abrió. Le preguntó, ¿eres tú? Hubo una pequeña pausa. Y luego una risa, pero no era normal. Sonaba como él, sí, pero había algo raro en la forma en que se estiraba, como si la risa durara más de lo que debería. Pues ¿quién más va a hacer?, dijo, y luego agregó algo que solo él diría, una broma interna que teníamos en el equipo, algo muy específico.
Eso fue lo que nos hizo dudar, porque eso no lo podía saber cualquiera. Yo me acerqué un poco más, tratando de escuchar mejor, y fue cuando noté algo. No había más sonidos, solo la voz. No se escuchaba respiración, no se escuchaban movimientos, nada. Como si lo único que estuviera ahí fuera esa voz. Ábranme, está lloviendo de la chingada. Dijo eso, pero sin ese esfuerzo que normalmente tendrías después de caminar bajo la lluvia. Todo estaba plano. Uno de nosotros empezó a mover el seguro de la puerta, y en ese momento, algo me hizo hablar. No sé por qué. Le pregunté, ¿qué llevas puesto? Silencio. Un silencio largo, demasiado largo, y luego otra risa, pero esta vez más baja, más cerca de la puerta. Lo mismo que ustedes. Sentí algo en el estómago, algo que no me gustó nada, porque la forma en que lo dijo no sonó como una respuesta. Sonó como alguien repitiendo algo que había escuchado antes. Y entonces se escuchó un golpe suave contra la puerta, como si algo se hubiera apoyado, pero no a la altura de una persona normal. Más arriba, mucho más arriba. Nadie se movió, nadie respiraba, y la voz volvió a hablar, pero ahora más despacio, como si estuviera probando las palabras. Ábranme. Luego dijo nuestros nombres, uno por uno, con la voz de él, pero mal, como si cada vez le costara más mantenerla igual. Y después de eso, se quedó en silencio. Pensamos que se había ido. Pasaron minutos, no sé cuántos, pero en algún momento escuché algo más, algo que los demás no reaccionaron. Tal vez no lo escucharon, o tal vez sí, pero nadie dijo nada. Era una risa, no frente a la puerta, sino más lejos, entre los árboles, pero no una sola. Eran varias, iguales, repitiéndose, como eco, pero no exactamente, y entre esas risas se alcanzaba a distinguir su voz otra vez, pero ya no hablaba con nosotros, hablaba como si estuviera practicando, repitiendo frases, repitiendo tonos, repitiendo, hasta que sonaban bien. No abrimos la puerta en toda la noche. Nadie durmió, y yo no dejé de escuchar, porque mientras los demás estaban en silencio, esperando a que amaneciera, yo seguía escuchando cómo esa cosa, afuera, seguía intentando seguir sonando igual. Esto me pasó hace años, pero no hay día que no lo recuerde, sobre todo cuando veo árboles altos o lugares donde el bosque se cierra tanto que apenas deja pasar la luz. No es algo que me guste contar, porque cada vez que lo repito siento que algo, no sé, como si lo volviera a atraer. Yo no iba preparado para perderme. Esa es la verdad. No era como en otras historias donde la gente se mete sin saber. Yo sí llevaba agua, algo de comida, incluso un mapa físico. Pero hay lugares donde eso no importa. Lugares donde todo se empieza a ver igual, donde das vueltas sin darte cuenta, donde el tiempo se siente raro. Era un bosque de coníferas, de esos donde el suelo está cubierto de agujas secas y el aire huele a resina. Al principio todo iba bien, seguía un sendero claro, incluso había marcas en algunos árboles. Hasta que dejé de verlas. No fue de golpe, simplemente, en algún punto, ya no estaban. Seguí caminando pensando que las volvería a encontrar, pero lo único que encontraba eran más árboles, todos iguales, todos rectos, todos altos, bloqueando el cielo. El silencio empezó a sentirse pesado. No había viento, no había pájaros, nada. Ahí fue cuando recordé algo que me habían dicho antes de ir. Una de esas cosas que escuchas y no tomas en serio, que si te pierdes, no camines sin rumbo.
que busques al hombre del abrigo rojo. En ese momento me pareció una tontería haber recordado eso, pero después de horas dando vueltas, ya no pensaba igual. No sé cuánto tiempo pasó hasta que lo vi. No salió de entre los árboles ni nada así. Simplemente estaba ahí, de pie, a unos metros, inmóvil. Llevaba algo rojo, como un abrigo largo. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. No sentí alivio inmediato. Eso es algo que siempre me ha parecido raro. Lo lógico sería sentir que ya te encontraron, que alguien te va a ayudar. Pero no. Lo que sentí fue tensión, como si algo en mí supiera que no estaba bien. Aún así, hablé. Le dije que estaba perdido, que necesitaba salir. No respondió de inmediato. Luego levantó un poco la mano, como indicándome que lo siguiera, y empezó a caminar. No me miró, en ningún momento, siempre de espaldas. Y ahí fue cuando recordé otra parte de lo que me habían dicho. No lo mires de frente. No sé por qué lo recordé justo en ese momento, pero se me quedó clavado. Así que no lo hice, solo lo seguí. Caminaba, raro. No cojeaba, no arrastraba los pies, pero había algo en la forma en que se movía que no era del todo natural, como si no necesitara esfuerzo. No hablaba, no volteaba, solo avanzaba. Y yo detrás. Durante todo ese tiempo, había una sensación constante, como si algo más estuviera en el bosque, algo que no veíamos, algo que se mantenía lejos, pero atento. En un punto, él se detuvo, levantó la mano otra vez, como pidiéndome que no avanzara, y escuché algo a lo lejos. No sé cómo describirlo bien. No era un animal, no era viento, era algo más profundo, como un sonido que no pertenece a la superficie. Me quedé completamente quieto. Después de unos segundos el hombre volvió a caminar, y yo también. No pregunté nada. No quería romper eso. No quería llamar la atención de lo que fuera que estaba allá adentro. Seguimos así, hasta que el bosque empezó a cambiar. Los árboles ya no estaban tan juntos. La luz empezaba a filtrarse. Se sentía diferente, como si estuviera saliendo de algo. Ahí fue cuando supe que ya casi estaba afuera. Y justo cuando pensé eso, tropecé. No fue nada grave, pero al caer, instintivamente extendí la mano para sostenerme. Y lo toqué. Toqué su brazo, o lo que fuera eso. No se sentía como piel. Era duro, frío, como madera húmeda, pero no completamente sólida. Había partes blandas, como si estuviera podrido por dentro. Me quedé congelado, y en ese momento, él se detuvo, muy despacio. Empezó a girar, no completamente, solo lo suficiente para que yo pudiera ver un poco más de lo que debía. El rojo no era un abrigo, eso fue lo primero que entendí. No era tela, era algo pegado al cuerpo, algo abierto, algo expuesto, como carne, pero sin piel. El color no era uniforme. Había partes oscuras, casi negras, otras más brillantes, húmedas, y donde debería haber rostro, no había nada definido. Solo una forma, una especie de estructura, incompleta, como si no necesitara cara, como si no estuviera hecho para ser visto. Quise apartarme, pero no podía moverme. Y entonces levantó la mano, muy lento, apuntando hacia adelante, hacia donde ya se veía claramente la salida del bosque, como si me estuviera diciendo que siguiera, que ya me fuera, que no me quedara. Y detrás de nosotros, ese sonido volvió, más cerca, mucho más cerca, algo moviéndose entre los árboles, algo grande, algo que no habíamos visto, pero que claramente sabía que yo estaba ahí. El hombre dio un paso hacia mí, no agresivo, más bien urgente, como empujándome sin tocarme, indicándome que avanzara.
Y lo hice. Caminé sin voltear, sin pensar, solo salí del bosque. Cuando por fin estuve completamente afuera, respiré. Y fue como si todo el sonido regresara de golpe. El viento, los insectos, todo. Pero algo no se fue, porque mientras estaba ahí, tratando de entender qué acababa de pasar, escuché algo detrás de mí. No en el bosque, no entre los árboles, justo en el límite, como si algo se hubiera detenido donde empieza la salida. No volteé, no quería verlo otra vez, pero sí escuché ese mismo sonido profundo, pero contenido, como si no pudiera cruzar, y junto a eso, algo más, un movimiento lento, cercano, como pasos, pero no exactamente. Y desde entonces, cada vez que estoy cerca de un bosque, a veces siento que alguien se queda atrás, no siguiéndome, sino acompañándome, como si estuviera esperando a que en algún momento yo vuelva a necesitar que me guíe otra vez.